Apreciados oyentes, buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde queremos compartir unos versos mirando cuánto aprecia, cuánto quiere el Señor Dios a esas personas que están alejadas en la obediencia, a esas personas que estamos un poquito descarriadas, perdidas en cuanto a la palabra de Dios. Vamos a ver que Dios aún así aprecia, quiere y a todos nos pide que tengamos aprecio, respeto por todas las demás personas. Y para comenzar a estudiar, vamos a estudiar en Proverbios el capítulo 24 y vamos a estudiar el verso 11 y 12. Miremos los pedidos del Señor Dios que nos hace en su palabra santa. Dice el verso 11: libra a los que son llevados a la muerte. ¿Qué más dice? Salva a los que están en peligro de muerte. Miremos los pedidos, los encargos del Señor Dios y estudiamos el verso 12. Dice: porque dices falsamente, no nos dimos cuenta. Miremos las excusas que podemos decir. El Señor Dios ya las sabe. Que no digamos falsamente que no nos dimos cuenta que podemos ayudar en cualquier necesidad a una persona que está lejos, a una persona que está descarriada, perdida en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué más dice? ¿Acaso no lo sabrá el que pesa los corazones? El que vigila tu vida, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Miremos que es un pedido y es un compromiso que nos hace el Señor Dios, que no nos excusemos, que tratemos de ayudar en lo que podamos a una persona alejada en cuanto a la obediencia del Señor Dios. Ahora vamos a estudiar en el profeta Ezequiel y vamos a estudiar el capítulo 18, el verso 4, estudiamos también el verso 23 y el 32. Miremos lo que nos dice y nos enseña el Señor Dios en estos versos. Dice el verso 4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Entendamos y convengamos esto, que todas las almas pertenecemos a Dios, tanto las almas de los padres como de los hijos son de Dios. ¿Y qué más dice el verso? Miremos el encargo, lo que nos hace notar el Señor Dios. Dice: el alma que peque, esa morirá. El Señor Dios nos hace ver que si estamos en pecado, esa alma morirá. Y ahora estudiamos el verso 23. Dice el Señor Dios: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Miremos lo que nos dice el Señor Dios, si Él se complace cuando muere una persona impía. Un impío es una persona bruta que no tiene piedad, misericordia de nadie. ¿Qué más dice? Dice el Señor Jehová: no me complazco más bien en que se aparte de sus caminos y viva. Eso quiere el Señor Dios, que cada uno de nosotros, cuando sepamos, veamos que nuestras acciones son malas, nos arrepintamos de lo que hacemos mal, porque dice que Él no se complace de una persona cuando muere siendo una persona impía. ¿Y qué dice el verso 32? Pues yo no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Y miremoslo, el encargo, el consejo del Señor Dios: convertíos pues y vivid.
El Señor Dios quiere que nos convirtamos a su palabra, a su obediencia. Eso quiere el Señor Dios para estas personas que estamos muchas veces alejados, descarriados, lejos en cuanto a la obediencia a la palabra del Señor Dios. Apreciados oyentes, el Señor Dios y el Señor Jesús, lo que no quieren, lo que piden de nosotros, que no estemos en pecado. Pero vamos a preguntar a la palabra de Dios, ¿qué es pecado? ¿Qué es estar en pecado? Y para eso vamos a estudiar en Primera de Juan, el capítulo 3, y vamos a estudiar el verso 4. Acá nos enseña la palabra de Dios qué es estar en pecado. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Eso es pecado, infringir los mandamientos de Dios. Por eso que los mandamientos de Dios dicen, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, por nombrar alguno de los mandamientos de Dios. Y las personas que infringimos los mandamientos de Dios, estamos en pecado ante los ojos de Dios, y eso es lo que no quiere de nosotros el Señor Dios. Apreciados oyentes, como vamos a ver en los versos que vamos a estudiar, el Señor Dios ama a todas las personas, pero lo que no quiere el Señor Dios que estemos en pecado ante sus ojos. Y vamos a estudiar cómo trabajaba el Señor Jesús con las personas que estaban en pecado. Y dice Mateo el capítulo 9, y vamos a estudiar del verso 10 al 13. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Miremos, el Señor Jesús trabajaba y buscaba a las personas que estaban en pecados, y aparte de eso, compartía la comida en la mesa con esos pecadores. ¿Para qué? ¿O por qué? Para ayudarlos a hacerles ver que estaban mal ante los ojos de Dios. Y dice el verso 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Miren, estos fariseos criticaban que el Señor Jesús se relacionara con los pecadores. Y miremos la enseñanza que les dio el Señor Jesús. Esto también es para nosotros. Dice el verso 12, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Miren, les dijo, les hizo ver que una persona sana no necesita médicos, sino los que están enfermos. ¿A qué se refería el Señor Jesús? A los que estaban enfermos en el pecado, en la desobediencia. Y miremos lo que le encargó y le enseñó a los fariseos. Dice el verso 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Miremoslo, el trabajo que le dio el Señor Jesús, que aprendan a tener misericordia. ¿Para quién? Para las personas que están en pecado. ¿Y qué más dice? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Eso vino a realizar el Señor Jesús, a salvar a los pecadores, a las personas que están en infracción ante Dios, a que se arrepientan. Eso también nos enseña que cuando veamos a una persona en pecado, podamos ser precavidos, podamos sentir respeto, valor también para con esa persona que está en pecado ante los ojos de Dios. Vamos a estudiar una vez más al profeta Ezequiel y vamos a mirar en el capítulo 34 y vamos a estudiar del verso 2 al 4. Miremos la enseñanza que nos deja el Señor Dios. Dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Miremos, esto reprochaba a los pastores que se preocupaban por ellos mismos y descuidaban al rebaño, a las ovejas. Y dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, degolláis la engordada, mas no apacentáis las ovejas. Miremos cuánto trabajo, cuánto compromiso de un pastor de vigilar y velar por las ovejas. Y dice el verso 4, miremos cómo reprendía el Señor Dios a los pastores. Les decía que no fortalecieron las ovejas débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada. ¿Y qué más dice? Ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado con ellas con violencia y dureza. Por eso que en un rebaño que representa la iglesia hay muchas ovejas y no todas las ovejas somos iguales. Todos tenemos diferente problema, carácter, defecto que tenemos que cambiar y mejorar. ¿Y cuál es el trabajo del pastor? De ayudar a esa perniquebrada, a la débil, a la descarriada. Ese es el trabajo de un pastor o de las personas que están en el ministerio de la iglesia. Buscar las ovejas perdidas y las que están descarriadas. ¿Por qué? Porque dice el Señor Dios: todas las almas son mías. Por eso, cuánto aprecio o cuánto valor para todas las demás personas, aun cuando veamos que están en infracción ante los ojos del Señor Dios. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Vamos a estudiar el verso 17 y el verso 19. Dice el verso 17: porque dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Miremos, pone de ejemplo a un hombre rico que cree y entiende que no necesita nada. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así nos dice la palabra de Dios que está una persona descarriada, alejada de Dios. ¿Y qué más nos dice el verso 19? ¿Por qué nos habla esto la palabra de Dios? Dice el verso 19: yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por eso nos reprende la palabra de Dios, porque el Señor Dios
nos ama. ¿Y qué más nos pide? Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso quiere el Señor Dios, que reconozcamos lo que hacemos mal y tengamos arrepentimiento de estar en desobediencia a los ojos de Dios. Cuánto trabajo, ya sea para las personas que están trabajando como el ministerio de la iglesia, como también los miembros, para cada uno de nosotros. Cuánta preocupación o cuánto valor para las demás personas, aun cuando están en desobediencia ante Dios. Dice en Santiago el capítulo 5, y vamos a estudiar el verso 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá una multitud de pecados. Miremos el inmenso valor que tiene poder ayudar a salvar a una persona que está errada en el camino de Dios, y dice que va a salvar de muerte una alma, porque para el Señor Dios un alma vale mucho. ¿Por qué? Porque todas las almas pertenecen a Dios. ¿Y cómo se salva un alma? Obedeciendo a la palabra santa. Miremos en diferentes libros de la Santa Biblia, nos da un mismo consejo toda la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Judas, el capítulo 1, y vamos a estudiar el verso 22 y el verso 23. Y dice: a algunos que dudan, convencedlos. Si en la iglesia o en cualquier otro lugar hay personas que están confundidos, que están con duda, hay que convencerlos, ayudarlos. ¿Y qué dice el verso 23? A otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. Mire de dónde hay que rescatar y ayudar a una persona: arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Miren hasta el extremo que nos señala la palabra, que hay que arrebatarlos aún del fuego. A esa persona que está errada, está perdida, está confundida, hay que ayudarla para salvarla, para que esa alma no se pierda. Eso lo pide y lo recomienda el Señor Dios. Apreciados oyentes, vamos a mirar un hermoso ejemplo también a una persona que pertenecía al pueblo o a la iglesia de Dios. Este hombre se llamó Zaqueo, y vamos a estudiar en Lucas el capítulo 19, el verso 5 y también el verso 10. Dice el verso 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Esta persona estaba haciendo mal las cosas, estaba en pecado ante los ojos de Dios, y aún pertenecía al pueblo o a la iglesia de Dios. Y miremos que el Señor Jesús fue a su casa. ¿Por qué? ¿A qué fue el Señor Jesús? Dice el verso 10:
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesús, a buscar y a salvar a las personas que estaban perdidas de la palabra o del camino de Dios. Eso también es enseñanza y trabajo para nosotros, que tengamos preocupación, valor, respeto y también aprecio por esas personas que están alejadas de Dios. Apreciados oyentes, la salvación del alma se gana por intermedio de la obediencia a la palabra de Dios. No alcanza solamente en creer en el Señor Jesús y salvarse. Hay que obedecer si pretendemos o queremos salvar nuestra alma del castigo eterno. Vamos a estudiar en el libro de San Juan, en el capítulo 6, y vamos a estudiar el verso 53 y el verso 54. El Señor Dios en su palabra santa también tiene fiestas que debemos guardar. Y en esta fiesta es la Pascua. Miremos lo necesario e importante que es participar también de la Pascua. Dice el verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto lo enseña y lo pide el Señor Jesús. Si no comemos la carne y bebemos la sangre del Señor Jesús, no tenemos vida en nosotros. ¿Qué dice el verso 54? El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Miremos lo importante o necesario que es participar en la fiesta de Dios. ¿Y qué más dice? Y yo le resucitaré en el último día. Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Que debemos comer su carne y beber su sangre. Esto es en la fiesta de la Pascua. Apreciados oyentes, vamos a estudiar la última cita bíblica, que es en Lucas, el capítulo 15. Vamos a estudiar del verso 1 al 7. Esto también lo enseña el Señor Jesús y dice: se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús trabajaba con ellos, los atraía. ¿Para qué? Para enseñarle la palabra de Dios. Y dice el verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Por eso que a las personas que estamos en pecado hay que acercarse, hay que atraerlos, hay que hacerles ver que también tienen valor para Dios. ¿Y qué más dice? Entonces les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Miremos el valor que tiene una oveja perdida para Dios. Hay que buscarla para salvarla. Y dice el 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso.
y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Eso es cuando una persona retoma y vuelve al camino de Dios. Esa persona descarriada que está perdida, alejada de Dios. Y miremos lo que produce un pecador arrepentido. Dice el verso 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Miremos cuánto vale, cuánto valor tiene para Dios una persona perdida, que dice que cuando un solo pecador se arrepiente, dice que eso produce o genera alegría en el cielo. Miremos cuánto vale una persona para Dios, aún el que está en pecado. Dice que eso provoca alegría a los ángeles, al Señor Jesús y al Señor Dios en el cielo. Apreciados oyentes, muchas gracias. Queremos agradecerle a cada oyente que comparte con nosotros, ya que esta es la predicación número 100. Gracias a Dios y gracias a todos los oyentes por acompañar en nuestro pequeño trabajo que hacemos. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa.